Mi nombre es Luis. Tengo 37 años. Vivo en un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, México. Nunca me gustó hablar de lo que me pasó, ni siquiera con mi esposa, pero creo que ya no puedo guardar este secreto más. Esta historia es tan real como la noche en la que cambió para siempre mi vida. Y aunque nadie me crea, esto sucedió y ahora me consume. Hace unos años, cuando todavía tenía trabajo estable, conocí a un hombre llamado Don Esteban, el dueño de la empresa agrícola donde trabajaba. Era un hombre imponente, de esos que imponen respeto solo con una mirada, y aunque al principio parecía justo, con el tiempo me di cuenta de que escondía cosas oscuras detrás de su sonrisa amable. Yo tenía una hija, Sofía, una niña de apenas 5 años. La adoraba más que a nada en este mundo. Mi esposa trabajaba en el mercado local, vendiendo frutas y verduras, y con mucho esfuerzo lográbamos mantenernos, pero todo cambió la tarde que Don Esteban me llamó a su oficina. Recuerdo que era un día caluroso. El sol golpeaba fuerte las ventanas y yo sudaba de nervios. Don Esteban me miró fijamente, como si leyera algo en mi alma. Luis, he notado que eres un buen trabajador, alguien en quien puedo confiar, dijo con voz pausada. Pensé que me hablaría de un aumento o una promoción, pero lo que me dijo me heló la sangre. Quiero hacerte una oferta. No es común, pero te interesa, ¿no? Si aceptas, cambiarás la vida de tu familia para siempre. No entendía nada, estaba confundido, pero antes de que pudiera responder continuó. Tu hija, la quiero para mí. La quiero comprar. Me quedé paralizado. No entendía lo que decía. ¿Cómo que comprar a mi hija?, pregunté, con la voz temblorosa. Don Esteban se levantó y caminó hacia una vieja caja de madera que había en una esquina. La abrió con cuidado y sacó un libro grueso, viejo, con una cubierta de cuero desgastado. Esto es solo el comienzo, me dijo, y puso el libro frente a mí. Tenía símbolos extraños y páginas amarillentas. Mi familia ha practicado estas tradiciones por generaciones. El pacto que quiero hacer contigo no es cualquiera. Tu hija formará parte de un ritual antiguo que asegura prosperidad y poder para quienes la poseen. Sentí que el mundo se me venía encima. Quise gritar, protestar, pero algo en su mirada me paralizaba. Era como si tuviera un control invisible sobre mí. Si aceptas, tu familia tendrá riquezas, tierras, y nadie nos molestará. Si no, bueno, tú y los tuyos sufrirán las consecuencias. Pasaron días después de esa conversación, y yo no podía dormir. Mi hija inocente seguía jugando en el patio, ajena a todo. Pero esa misma semana, comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Ruidos por la noche, sombras moviéndose en las paredes, y mi esposa empezó a enfermarse sin explicación. Un día, cuando regresaba del trabajo, encontré a mi hija en la sala, mirando fijamente un círculo dibujado en el suelo con tiza roja. Me acerqué y traté de levantarla, pero ella estaba como hipnotizada, sus ojos vacíos, sin vida. De repente comenzó a susurrar palabras en un idioma que no entendía, y sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Supe entonces que no podía dejar que Don Esteban se saliera con la suya. Busqué ayuda en el pueblo, pero nadie quería hablar del hombre. Era como si tuviera un poder que los hacía callar. Algunas personas mencionaban que había pactado con fuerzas oscuras para proteger sus tierras, y que la niña era parte de ese pacto. Decidí enfrentar a Don Esteban. Una noche, cuando todos dormían, fui a su finca. Quería recuperar a mi hija, pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. En el centro del terreno, bajo la luz de la luna, vi a mi hija rodeada por varios hombres con capas negras, recitando cánticos y sosteniendo velas encendidas. Don Esteban estaba ahí, con una máscara de cuero, alzando un objeto brillante hacia el cielo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría, pero debía hacer algo. Grité su nombre y corrí hacia Sofía, pero una fuerza invisible me detuvo. Sentí que me empujaban hacia atrás, mientras ella me miraba con una sonrisa vacía. Entonces escuché una voz en mi cabeza, una voz que no era la mía,
Tu hija ya no te pertenece. Has hecho el pacto al aceptar su destino. Ahora, debes pagar el precio. Me desplomé en el suelo, con lágrimas cayendo por mi rostro, viendo cómo la figura de don Esteban desaparecía en la oscuridad, llevándose a Sofía consigo. Desde esa noche, mi vida se volvió un infierno. La casa se volvió fría. La presencia de mi hija se sentía en cada rincón, pero ella nunca regresó. Mi esposa empeoró y murió sin poder entender lo que nos había sucedido. Intenté denunciarlo, pero nadie creyó en mí. Me tacharon de loco, de borracho, y la policía nunca encontró rastro de Sofía o de don Esteban. Solo quedaban esos recuerdos y una sensación constante de que algo terrible sigue acechando. Ahora vivo aislado, tratando de olvidar, pero cada noche escucho esos susurros que me llaman. Y veo una sombra que se parece a mi hija, que me recuerda que el pacto no termina mientras yo siga vivo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sin embargo, el peso de lo que había perdido y lo que había vivido no me abandonaba. La ausencia de Sofía era un vacío constante que parecía absorber toda la luz de mi vida. Intenté seguir adelante, pero cada rincón de la casa estaba impregnado con su recuerdo, y más aún con algo oscuro que no podía explicar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un susurro tan claro como un grito. No venía de afuera, ni de nadie que estuviera presente, sino del interior mismo de mi mente. Luis. Escuché su voz, débil y quebrada, pero inconfundible. Era la voz de Sofía. Me levanté, con el corazón en la garganta, y seguí ese llamado hacia la cocina. Allí, sobre la mesa, encontré un pequeño muñeco de trapo, con bordados antiguos y ojos de botón, que parecían mirar fijamente. Nunca había visto ese muñeco antes. Lo tomé con cuidado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces recordé algo que había escuchado de un curandero del pueblo. Decía que cuando un alma está atrapada o ligada a un lugar, a veces envía señales a través de objetos cargados de energía, como amuletos o muñecos. Decidí buscarlo. Al día siguiente, me dirigí a la vieja casa de doña Rosario, una mujer mayor que sabía de remedios ancestrales y que había ayudado a muchos con problemas de magia negra. Ella me escuchó atentamente mientras narraba lo sucedido. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le entregué el muñeco. Este no es un simple juguete, Luis. Es un receptáculo de energía. Posiblemente el vínculo que queda entre tu hija y el mundo en que ahora está atrapada. Si quieres liberarla, tendrás que enfrentar lo que don Esteban hizo. Y eso no es un camino fácil, me advirtió con voz grave. Doña Rosario me contó sobre antiguos rituales de protección y liberación, y sobre pactos que no pueden romperse sin pagar un alto precio. Me entregó un amuleto hecho con raíces y plumas, y me indicó que debía llevarlo siempre conmigo. Te protegerá de las sombras que quieren reclamar tu alma, dijo. Aquella noche, mientras dormía, sentí nuevamente el frío. Esta vez no era solo una presencia, sino algo tangible, como una sombra que se movía por la habitación. Desperté con un grito, viendo la silueta de una niña parada al pie de mi cama, con los ojos negros y la sonrisa torcida. Intenté acercarme, pero ella se desvaneció, dejando solo el olor a tierra mojada y a flores marchitas. Supe que Sofía estaba atrapada en un lugar que no era nuestro mundo, pero que su espíritu luchaba por comunicarse. Pasaron semanas más, y mi salud comenzó a deteriorarse. Sentía que algo dentro de mí se apagaba, como si el vacío dejado por mi hija me estuviera consumiendo. Empecé a tener pesadillas recurrentes, en las que don Esteban me mostraba el destino de Sofía, una existencia de servidumbre eterna, atrapada en un círculo de oscuridad y rituales. Una madrugada, mientras caminaba por el pueblo buscando respuestas, me topé con un hombre que parecía saber más de lo que decía. Se llamaba Mateo, un vagabundo que había vivido cerca de la finca de don Esteban años atrás. Me contó que había visto cosas imposibles, reuniones nocturnas, figuras encapuchadas
y sacrificios ocultos tras muros que nadie podía traspasar. Tu hija es solo una pieza en un juego mucho más grande, me dijo con voz ronca. Don Esteban no solo vende almas, vende poder, influencia, y todo aquel que entra en su red queda marcado. Decidí que debía actuar. No podía seguir siendo una víctima más. Reuní todas las pistas, las palabras de Doña Rosario, los relatos de Mateo, y con el amuleto en el cuello, volví a la finca en busca de un enfrentamiento final. La finca estaba envuelta en una niebla espesa que parecía viva, y los árboles crujían como si respiraran. Escuché cantos, pero esta vez eran diferentes, llenos de dolor y desesperación. Siguiendo el sonido, llegué a un claro donde vi a don Esteban y varios hombres más, todos rodeando un altar hecho de piedra y huesos. En el altar había algo envuelto en una tela blanca. Me acerqué más y reconocí la figura. Era Sofía, o al menos su cuerpo, pero algo estaba mal. Sus ojos estaban cerrados, y de su pecho parecía emanar una luz oscura, como si su alma estuviera siendo arrancada lentamente. Grité su nombre, y don Esteban se volvió hacia mí, con una sonrisa cruel. Pensaste que podrías detenerme, Luis, pero todo tiene un precio. Ahora, tu alma es mía también. Sentí un dolor insoportable, como si 1000 cuchillas atravesaran mi cuerpo, y caí al suelo. Pero el amuleto brilló con una luz intensa, y una fuerza que no comprendía comenzó a expulsar aquella oscuridad que me consumía. Don Esteban gritó, y la niebla empezó a disiparse. Con todas mis fuerzas tomé a Sofía en mis brazos, y corrí hacia la salida, mientras detrás de mí la finca se desmoronaba en un estruendo aterrador. Logré salir, y aunque Sofía no despertó, su cuerpo dejó de emitir aquella luz oscura. Corrí al pueblo para buscar ayuda, y aunque nadie sabía qué hacer, al menos la presencia oscura había desaparecido. Pero el precio no terminó ahí. Poco a poco, fui perdiendo la memoria, la fuerza y la esperanza. Sofía seguía dormida, atrapada entre mundos, y yo sentía que también me estaba perdiendo. A veces, en las noches más oscuras, escucho su voz llamándome, y sé que mientras ella esté atrapada, yo tampoco estaré libre. Pasaron los meses y la rutina se volvió un tormento silencioso. Sofía seguía en ese sueño profundo, y mi cuerpo y mente parecían condenados a desaparecer poco a poco. Nadie en el pueblo podía ayudarme, ni los médicos ni los curanderos. Solo Doña Rosario seguía visitándome, trayendo hierbas y palabras de consuelo. Pero ella misma confesaba no saber cómo romper un hechizo tan antiguo y poderoso. Una noche, desesperado y al borde del abismo, recordé una leyenda que me contó un anciano del pueblo, sobre una cueva oculta en la montaña donde los espíritus atormentados podían comunicarse con los vivos. Se decía que en esa cueva se guardaba un espejo antiguo, capaz de mostrar la verdad oculta y romper ataduras de almas. Decidí ir, aunque sabía que sería peligroso. Al llegar, la entrada estaba cubierta de raíces y sombras densas. Sentí un frío que penetraba hasta los huesos, pero avancé. Dentro, el eco de mis pasos retumbaba como un latido eterno. Finalmente encontré el espejo, cubierto de polvo y símbolos que reconocí del libro de don Esteban. Al mirar en el espejo, no vi mi reflejo, sino la figura de Sofía, atrapada en un espacio entre mundos, envuelta en cadenas de oscuridad y silencio. Intenté tocar el vidrio, y una voz susurró en mi mente: solo el sacrificio puede liberar lo que fue vendido. Comprendí entonces que el pacto no solo afectaba a mi hija, sino también a mí. Para salvarla tendría que ofrecer algo a cambio, algo que me dolería perder para siempre. Volví a casa con el corazón hecho trizas, sabiendo que debía enfrentar la última prueba. En el pueblo, reuní a quienes aún confiaban en mí y les conté la verdad. Juntos realizamos un ritual de despedida, donde les entregué todo lo que tenía: mi orgullo, mi miedo y lo más valioso que poseía, mi memoria. La mañana siguiente desperté con un dolor punzante en el pecho, pero al abrir los ojos vi a Sofía a mi lado, sonriendo como antes,
con la luz en sus ojos que había creído perdida. No recordaba quién era, ni mi historia, pero ella estaba allí, viva. Ahora, mientras escribo esto, aún siento que algo quedó pendiente, una sombra que nos sigue y un precio que no termina de pagarse, pero por primera vez en mucho tiempo, puedo sentir que la esperanza aún respira con nosotros.